El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radioestación de Caracas, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos, del título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, el nombre de nuestro programa. Queremos agradecer los comentarios, colaboraciones y apoyos que hemos recibido de oyentes locales de España, Inglaterra y Francia, como ayuda y estímulo para proseguir con nuestro empeño. Quienes hacemos estas travesías del pensar, esperamos que durante la próxima hora las reflexiones que les provoquemos les ayuden a valorar y a entender con mayor riqueza lo que muchas veces cotidianamente dejamos pasar sin atender y darnos cuenta de su valía. Quizás de las mejores cosas que podemos desearle a otra persona es que tenga una vida plena, que cada minuto que viva haya valido pena vivirlo. Y nada como la filosofía para poder apreciar el valor de los 60 segundos de cada minuto de los que habla el poeta. El poeta es Rudyard Kipling. El poema es Sí, de 1895, escrito como un consejo a su hijo John, que moriría en la Primera Guerra Mundial con 19 años, y se conforma a las reglas del estoicismo británicos de la época. En una encuesta de 1995 resultó el poema más popular de Inglaterra, y la última línea es la que dice: si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y, lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Precisamente por esas ganas de honrar la vida, como dice un tango, podemos iniciar la travesía de hoy con un tema muy de nuestro tiempo, discutido, elogiado y denostado, como es la técnica y atender, aunque sea en una primera aproximación, a su origen, sentido, significación y necesidad, dado que hemos hablado en una travesía anterior de las bellas artes. Me parece bien, y como punto de partida de nuestra travesía, deberíamos, para no hablar con palabras que por sus múltiples significados quedan vacías, ofrecer una idea de lo que vamos a entender con la palabra técnica. Pero debemos acotar que, como en tantos otros temas que se enriquecen con su desarrollo, la definición será provisional, porque seguramente la iremos modificando y complementando en la medida que surjan aspectos que la enriquezcan. Por técnica, derivada de la palabra griega techne, podemos entender toda acción humana que culmina en la realización de un artificio con el fin de superar los obstáculos que, en todos los órdenes, le impone el medio al individuo. Muy estrechamente vinculada con la de arte, que viene del latín ars, que significa oficio, industria, y que es la traducción del término griego techne, de manera que técnica o arte se vinculan
con el hacer humano y en especial con saber hacer. Cierto, porque se hacen muchas cosas, como la lluvia que moja, el fuego quema, o las raíces de un árbol levantan una acera. Pero el hacer técnico de los humanos involucra saber hacer. Y propongo limitarnos en esta travesía, al menos en lo principal, a los resultados materiales del hacer, a los productos del hacer, a los instrumentos, a los utensilios. Para ejemplificar esto, podemos imaginar una situación remota en el tiempo, en el que varias especies animales, entre ellas el hombre, se enfrentan a un frío intenso. En consecuencia, todos aquellos animales que pudieran hacerlo buscarían refugio en alguna cueva o en alguna madriguera. Cierto, esto parece la conducta natural. Buscar protección del frío, buscar calentarse. Ahora bien, si nos fijamos en un lobo, el lobo cuenta con una piel y pelambre para protegerse del frío, y lo que hace es acurrucarse en una cueva. En cambio, el ser humano, que carece de estos recursos, no le basta con esto, y cuando buscó protección en la cueva, tuvo que complementar su dotación natural y fabricó vestimentas para cubrirse y encendió una fogata. El lobo tiene una ventaja sobre el hombre, ya que posee una piel lo suficientemente resistente para aguantar al frío, y por ello se limita a soportarlo. En cambio, el hombre no. Exacto. El hombre no está dotado por la naturaleza con una piel resistente para luchar contra el frío, ni grandes garras para cazar, pero ha desarrollado una capacidad intelectual que le permite fabricar recursos para superarlos, creando instrumentos, enseres, utensilios, para evitar que nos afecten los inconvenientes que la naturaleza impone, y esto es la técnica. De esta manera, el ser humano, gracias a su intelecto, construye lo que necesita o no tiene o no está disponible para permitirle sobrevivir, es decir, transforma su entorno con la técnica para soportar las dificultades. Pero hay más, porque el hombre con la técnica no solo pretende atenuar o soportar las dificultades, sino eliminarlas. En el caso que ejemplificamos, cuando un animal siente frío, ha de buscar un lugar caliente para calentarse. Pero el hombre, al saber hacer fuego y ropas, persigue que sea el calor del fuego el que luche contra el frío. Es decir, eliminar esa búsqueda porque hace que el fuego sea el que contrarreste al frío para su bienestar. En lugar de estar sometido a soportar el frío, el ser humano aprende a construir un refugio, vestidos y hace fuego para que luchen contra el frío. Para dar un caso concreto, en el interior de los conocidos iglú de hielo que fabrican los nativos de Alaska, Siberia, Canadá, con una temperatura exterior de menos 40 grados, una persona con una lámpara de aceite de foca encendida dentro logra que la temperatura suba a menos 15 y con una lámpara de querosén a tan solo 0 grados, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Algo que un oso polar o un pingüino no necesitan hacer porque están naturalmente dotados para soportarlo, pero que los seres humanos logran gracias a la posibilidad que le abre su voluntad de poder y su razón para pensarla. Y solo depende del mismo, lo que implica que en la técnica se encuentran vinculadas la razón y la voluntad humanas. A propósito de instrumentos técnicos que pueden integrarse a las bellas artes, escuchemos a continuación
el concierto para papel de lija y orquesta de Leroy Anderson, con Alfredo Anaya y Alberto Román en lija, y Andrés Salado dirigiendo la orquesta de Voces para la Paz. Tal como comentamos, se vislumbra una relación entre las imposiciones de la naturaleza y los deseos humanos. El ser humano, al igual que los demás seres vivos, está sometido a una infinitud de dificultades que le son impuestas por el ambiente en el que habita, que en mayor o menor grado le es hostil. Pero en él surge el deseo no solo de superarlas para vivir, sino de eliminarlas. En este sentido, el hombre, a diferencia de los demás animales, no se conforma simplemente con sobrevivir, sino que busca vivir bien, busca el bienestar. La supervivencia se limita al día a día, a lo inmediato, y la primera reacción, la propia del animal, es soportar y resistir las dificultades, pero no eliminarlas. En cambio, el ser humano, gracias a que adquiere una noción de tiempo derivada de la conciencia de su propia muerte, que le permite pensar en el mañana, y como resultado de un acto de su voluntad por el que quiere vivir,
produce con su inteligencia artificios que le permiten superar no solo el día a día, sino planear, pensar y en cierta forma vivir en el futuro sin esas dificultades, o al menos minimizarlas. Y por ello construyó amparos donde vivir, controló el fuego, fabricó vestimentas, para no tener que andar buscando lugares calientes cada vez que hace frío. Y así con tantas cosas. Ortega y Gasset, en relación al tema que veíamos en su Meditación de la Técnica, una obra que recomendamos leer, señala: la vida es necesaria simplemente porque el hombre decide autocráticamente vivir. Es la necesidad creada por un acto de voluntad. En el hombre, como en otros seres vivos, existe una tendencia a vivir. Pero en los humanos esta tendencia a vivir deviene un deseo tan rico que lo conduce a buscar no tan solo el simple vivir, sino un anhelo de vivir bien, que se expresa en la técnica. Es desde este deseo de querer vivir bien que se hace necesario eliminar los inconvenientes que el medio impone, no solo soportarlos, como hacen los animales. Debemos destacar que vemos hoy en día que en nuestra sociedad venezolana nos estamos acostumbrando a solo soportar pasiva y resignadamente lo que viene, tal como hacen los animales, con casi nulas posibilidades de prever, anticipar o tomar la iniciativa, propia de los humanos. Mi gata, cuando llueve, busca un hueco para no mojarse, como actualmente tengo que hacer yo, porque pacíficamente hemos aceptado no tener ese artefacto técnico que se llama paraguas para eliminar el problema. No parece una sociedad que avance al bienestar la que pasivamente renuncia a los logros técnicos, no solo en un paraguas, sino en todos los órdenes que hacen posible el buen vivir. La técnica debe verse como esa esfera de la vida humana que resulta del pensamiento y el deseo que orienta la acción, destinada a dominar la alteridad con el fin de proveernos de una vida buena. Para lograrlo, el ser humano, con su hacer técnico, ha creado un mundo artificial en el que puede habitar confortablemente. Antes de proseguir, creo que deberíamos explicar un poco más detalladamente de qué manera el pensamiento y el deseo guían la acción que da pie al quehacer técnico. Necesario es aclararlo, porque el deseo de vivir bien es simplemente eso, un deseo, un anhelo que nace de nuestra voluntad, pero que ha de valerse de la razón y de la acción para alcanzar el objeto de ese deseo, es decir, la prosperidad, la buena vida. A pesar de que entre nosotros está muy difundida la noción de que basta desear algo para que se materialice, hemos de reconocer que esto es propio de Dios. Como dice el refrán, por fuerte que sea el deseo, no podemos apagar un incendio arrojándole gasolina. Para el hombre es necesaria la conjunción del deseo con la razón para que nuestras acciones generen los resultados que deseamos. En nuestra tradición local, esta conjunción entre el deseo, el saber hacer y el hacer propio de la técnica no está muy afincado, porque cada cosa que nos proponemos le agregamos si Dios quiere, esperando que Dios haga la tarea de cumplir nuestro deseo, o, si no es Dios, algún otro, como el gobierno. Pero como los gobernantes también ruegan a Dios para que nos preserve, estamos como estamos. Ya mencionamos que la técnica depende de nosotros, de hacer y saber hacer.
no de Dios. De Dios dependen los milagros, que como somos testigos, no son muy frecuentes, y esto incluye tener buenos gobernantes, que, dicho sea, elegimos nosotros. Podemos decir que el querer del hombre no es operativo, y es la razón la que actúa en función de esos deseos para orientar la acción. Posteriormente, el desarrollo de la razón le permitirá aspirar a cumplir funciones más encumbradas, aunque nunca dejará de atender a esta tarea de estar al servicio de la voluntad de poder. Entonces, el quehacer técnico es el resultado de esta conjunción entre el deseo de vivir y la razón que piensa las acciones para satisfacerla, superando las limitaciones que nos imponen el medio, así como nuestra propia finitud. La técnica es la expresión en su más alto grado del hacer humano, porque solo Dios no requiere de la técnica para hacer lo que quiere. Exactamente. De la voluntad surge un querer vivir bien que hace que la razón oriente el hacer humano, el saber hacer, para transformar su entorno construyendo utensilios, artefactos, hasta cultura e instituciones que le permitan mantener a raya la siempre amenazante y cambiante otredad. De esta forma crea el mundo artificial en el que sus deseos de vivir bien se puede concretar. Y como la técnica es un asunto humano, podemos enseñarla, mejorarla, cambiarla y tener cada vez mejores resultados. Este es el fundamento de la educación y de la novedad. Como dice el refrán, puede que la sabiduría no consiga todo lo que aspiramos, pero seguro que la ignorancia no lo logra. Para ilustrar otro aspecto que genera la técnica, podemos pensar en la invención de la lanza. Mediante la utilización de este simple objeto, cuya función es la de arma de ataque para la protección y la de caza para asegurar su sustento más allá de lo que la naturaleza le puede ofrecer. El ejemplo encierra un aspecto que emerge de la técnica. El ser natural del asta de la lanza es ser caña, y el ser natural de un bastón es ser rama de un árbol. Pero con el hacer técnico, el hombre otorga nuevo ser a las cosas. Y ahora la caña es asta de una lanza, y la rama un bastón. El hombre, con su acción, con el hacer de la técnica, otorga nuevo ser a las cosas de la naturaleza. Y de esta forma genera un mundo de objetos artificiales, a los que el hombre mismo les otorgó el ser lo que son. Este es el mundo técnico. Es decir, que entre las principales características que nos diferencian de las demás especies está la capacidad de transformar radicalmente nuestro entorno, creando artefactos y utensilios y otorgando nuevo ser a las cosas naturales, que nos permiten no solo defendernos de las hostilidades que nos presenta la naturaleza, sino eliminarlas. Sí, y mediante el lenguaje y la comunicación, transmitir estas habilidades, corregirlas y generar mejoras en el hacer. Escuchemos a continuación un concierto para máquina de escribir y orquesta de Leroy Anderson, con la orquesta Voces para la Paz, dirigida por Edgar Roa, con Alfredo Anaya como solista.
Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho ser los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Puede escuchar este programa el domingo a las 3 p.m. hora de Venezuela y las travesías anteriores en SoundCloud/humanoderecho/travesías. Retomando el tema, la relación entre la técnica y la voluntad de poder nos presenta una inversión del problema, tal como lo tratamos en el comienzo. La técnica no solo sería el resultado de la pugna entre los cambios del medio y la presión que ejercen sobre la existencia humana, sino también consecuencia de la voluntad del hombre tratando de someter el entorno para satisfacer sus deseos. De manera que la lucha del hombre contra los designios de la naturaleza no sería por superar una simple circunstancia, facilitarnos el soportar las adversidades, sino que consistiría en dominar todas las circunstancias. No se trata ya de aguantar el frío, que circunstancialmente nos puede pesar, sino de que más nunca tengamos que ver amenazada nuestra vida por el frío, eliminándolo como problema. Y así con el hambre, las enfermedades, las inclemencias del clima y mucho más. De esta forma, la técnica no sería un simple recurso que se emplearía ocasionalmente para luchar contra una determinada amenaza, sino que es una condición inherente al ser humano que le permite imponer sus designios a su entorno, mediante su capacidad constructora y no solamente solucionar una dificultad ocasional, sino generando un mundo que sea amable. Y si miramos en torno de donde estamos ahora, un salón aislado sónicamente, lleno de micrófonos, cables, luces, computadoras, todo esto es resultado del hacer del humano para permitirnos que otros humanos, si les place, nos escuchen en cualquier lugar del mundo, sin preocuparnos si llueve o hace frío. Y todo esto es resultado de nuestro deseo, del hacer y saber hacer. Y por ello, cuando se eligen vías que nos detienen en esta empresa, pronto retornamos a sufrir y soportar las hostilidades que hace muchos años los seres humanos eliminaron. El quehacer técnico se nos presenta en principio como algo aparentemente simple, como una reacción del hombre que responde así a las presiones del medio ambiente hostil. Pero hemos visto cómo este aparentemente simple panorama se ha nutrido con otros elementos. Así es. Han salido a relucir la voluntad, el deseo de eliminar las circunstancias adversas, la capacidad de transformar el entorno de acuerdo a los propios designios, la construcción de un mundo artificial, que es donde el hombre no solo puede sobrevivir, sino vivir bien. Todo esto se relaciona a su vez con su noción de la temporalidad, que hemos revisado en otra travesía, y la producción de un lenguaje que le permite comunicarse gracias a la evolución de su cerebro. De acuerdo a los elementos que se han sumado en esta travesía, podemos decir que el esfuerzo del hombre por soportar las dificultades que la naturaleza le impone, con la técnica se transformó en un esfuerzo del hombre por ejercer su poder sobre todas las circunstancias que rodean su vida, para adaptar a sus deseos tanto la creación de Dios o, si lo prefieren, el Big Bang. Por eso, si miramos en torno, nos encontramos con un universo de objetos como carros,
radios, computadoras, aviones, barcos, puentes e incluso nuestra ropa. Y fácilmente nos damos cuenta que la lucha contra algunos fenómenos de la naturaleza ha sido superada, por lo que hoy en día la técnica es llevada a enfrentar otro tipo de limitaciones. Ciertamente, salvo que se presente un gran terremoto, un huracán, un deslave, un gran derrumbe, el hombre se encuentra al abrigo de la mayoría de los peligros cotidianos que enfrentan los animales. Cuenta con habitaciones permanentes, con vehículos de transporte, con cocinas que funcionan a la temperatura que se desea, en el momento que se desean, con medicinas para sus males, con recursos para producir alimentos y hasta máquinas para realizar sus trabajos más pesados. Es decir, en infinidad de aspectos, el hombre ha transformado el entorno de tal manera que le ofrece un mínimo de seguridad y en la que su vida es buena vida, y esto es gracias al desarrollo técnico. Salvo que se tope con un proceso revolucionario como el nuestro. No se topa, los elige, aunque luego, como los niños, lamenten su elección. Pero este no es nuestro asunto de hoy. De manera que el reto contra los elementos y los fenómenos de la naturaleza ha quedado atrás. El quehacer técnico se presenta ante nuevos desafíos, como lo son el perfeccionamiento de la propia corporalidad o de su psiquis, mediante el control y modificación genética, con el fin de superar los límites que la propia naturaleza le ofrece, extender la duración de su propia existencia o viajar a otros planetas. Pero como muchos de estos desafíos surgen a su vez de ese mundo artificial en el que vivimos, no tienen límites naturales y su cadena es interminable. Escuchemos un fragmento de la Quinta Sinfonía de Beethoven por la Orquesta de Cateura, Paraguay, de instrumentos fabricados de material reciclado de la basura, y cuyo lema vale la pena tener presente. No tener nada no es excusa para no hacer nada. Dirige Fabio Chávez en vivo desde Holanda.
El reto al que enfrenta el hombre y su capacidad transformadora no es el frío, ni el calor, ni la lluvia y otros inconvenientes naturales, pues haciendo acopio de sus triunfos técnicos puede estar fuera del alcance de tales dificultades. Sin embargo, todavía el hombre se encuentra limitado por circunstancias que desde afuera se le imponen derivadas de su propia finitud. Circunstancias como la fragilidad de su organismo ante cierto tipo de enfermedades, dificultad para acceder a extender su propia vida, aunque algo ha logrado. Diría bastante, porque hace menos de un siglo, los 40 años en un varón eran la curva de la vida en que comenzaba su decadencia, mientras que hoy los varones de 40 que una se encuentra viven en una adolescencia prolongada en muchos sentidos. Y lo mismo para las damas, y esto gracias a muchos recursos técnicos que lo permiten. Pero el envejecimiento, la decadencia y la muerte son todavía inexorables. Aunque, como vimos, la noción de esta finitud y muerte es lo que da sentido a la técnica y a todo lo que hacemos para que nuestra vida sea una experiencia rica, agradable e intensa. Aunque nos enfrentemos a estas limitaciones naturales y tratamos incansablemente, generación tras generación, de superarlas, cabe aquí agregar que, como habitamos un mundo artificial, también hemos producido innumerables necesidades artificiales. Es lo que Ortega y Gasset resumió diciendo que, por efecto de la técnica, lo superfluo se ha convertido en necesario. Millones de años el hombre vivió sin automóviles y hoy son imprescindibles. Y lo mismo sucede con la luz eléctrica, los teléfonos, las computadoras, las neveras, el aire acondicionado, el chocolate, los refrescos y tantas otras cosas que hoy son necesarias. Tan necesarias como era el fuego para el hombre de la cueva. Entonces podemos arriesgarnos a decir que la técnica no solo ha hecho que el ser humano modifique el ser de las cosas, sino que también nos ha modificado nuestro propio modo de ser, nos ha modificado en nuestro ser, nos ha alterado en lo que somos y en lo que queremos, lo que consideramos necesario, aquello por lo que vivimos y morimos. De hecho, hasta la noción de muerte ha cambiado. Morimos por partes, porque podemos donar órganos para ser trasplantados que siguen viviendo. Y hay casos que hasta se tiene que pedir permiso para morir en situaciones de la llamada vida artificial. Estos grandes cambios se produjeron a lo largo de muchos siglos, pero el siglo XX fue determinante en este sentido. Por eso es que en el siglo pasado encontramos varios autores que se acercan al tema, autores que están entre los más influyentes de la época, como Ortega y Gasset, Heidegger, Patočka, Jonas, Ellul, que se han dedicado a revisar y a indagar de qué forma se nos presenta la existencia en el marco que dibuja la técnica. Fue Ortega y Gasset quien señaló que la misión del filósofo era anticiparse a los problemas que enfrentaría la vida de los hombres. Pues bien, en este aspecto, autores como García Vaca en Venezuela han dedicado parte de su trabajo a anticiparse a los retos y nuevas formas que en relación con la técnica el hombre en un futuro no muy lejano habría de enfrentarse. Pero sin duda que fue el doctor Maíz Vallenilla quien ha ido más lejos en esta dirección, haciendo propuestas que por su contenido revolucionario son atendidas en todo el mundo, y sus trabajos sobre el tema han sido traducidos a los 5 idiomas más importantes de esta parte del planeta. No deja de ser un orgullo que podamos decir que bajo el cielo de Caracas
Hay pensadores que pueden vislumbrar alternativas para nuestra cultura que tanta repercusión tienen en Occidente. Pero ese será puerto para otras travesías, como tantos otros temas relacionados con el fascinante mundo artificial construido por la técnica. Y ahora escuchemos a Adriano Fernández, dicho sea de paso estudiante de filosofía, en el aria de Puccini, O mio bambino caro, ejecutando un serrucho con arco. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la tarde. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Melania Ponte y mantuvo el orden a bordo Alejandro Torres. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los domingos a las 3 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Los programas anteriores se pueden escuchar en SoundCloud /Humano Derecho. Que tengamos una buena semana.